escritor y columnista del diario Nación entre 1997, 20 años, hasta hace poquito, 17. Como periodista se especializó en tecnología, medios y comunicaciones desde una óptica político-económica y de negocios. Es profesor de Economía y Gestión de Medios y Emprendimientos en la Universidad Argentina de la Empresa, Fundación Lugares, y de Empresa Periodística en la Universidad Católica Argentina, la UCA. Desde el 2005 es miembro del Foro de Periodismo Argentino, entidad profesional dedicada a la promoción de la ética y calidad periodística. Con ustedes, José Cretas. Y les pedimos a los panelistas que vengan a Vicente 10 minutos, porque lo veía ahí, lo agarré a mi vuelo, 10 minutos, prometo como panelista, moderador, cumplir con 10 minutos. ¿Sí? ¿Ustedes saben quién tiene el poder? El poder lo tiene el que tiene el micrófono. Así que es mucho más fácil que eso. Yo sí leí un poco Contrarreloj, me saqué algunas partes del libro de Norberto. La verdad que son de esos libros que son como conversaciones en realidad, ¿no? Uno está conversando con Norberto, con un autor, con otro autor que cita, y en algún momento es como una gran conversación. Tiene esa característica, me parece, este libro. En el contexto argentino además me parece que es relevante porque viene a aportar una novedad que tenemos en la Argentina, ¿no? Que no es el nuevo gobierno, que no es el fin de un ciclo político. La novedad es que cambió la agenda, ¿sí? La novedad es que estamos hablando de estas cosas, del impacto de estas cosas. Nos estamos haciendo las preguntas, esa es la verdadera novedad. No cambió nada, la economía sigue más o menos, un poquito menos de inflación, un poquito más de crecimiento, no cambiaron grandes cosas, las mayorías y minorías políticas más o menos cambió un poco, obviamente cambió el signo político, pero ahí vemos el Parlamento cómo está repartido. La verdadera novedad es que empezamos a conversar de estos temas. Y yo soy periodista básicamente, ¿no? Así que la abstracción me cuesta. Voy a lo concreto. El libro de Norberto tiene una característica, y ahí ya voy a arrancar con las preguntas. Le voy a preguntar primero a Vicente, y ya que es liberador. Plantea algunas cosas que son bastante polémicas, ¿sí? O controvertidas. Algunas las deja como al pasar. Por ejemplo, habla de algo que es el fin del voto secreto. ¿Sí? Se habla de reforma política, habla de transparencia, de gobierno digital y del fin del voto secreto. ¿Sí? Que es como un masazo a un tabú en un contexto en el que en Argentina se empieza a hablar de reforma, ya hay una reforma electoral con media sanción, y se empieza a discutir el voto electrónico y el voto, la boleta única electrónica, la boleta única, el sistema electoral, se empieza a conversar, ¿no? Y muchas de las cuestiones que se dicen no se cuestionan algunos elementos, como por ejemplo el secreto de voto, ¿sí? Que está acá en el libro planteado así, incluso le diría como al pasar. Yo me gustaría plantear un poco en términos concretos esta conversación y preguntarle qué opina, por ejemplo, de la reforma de política que tiene que ver con la reforma del poder y con cosas tan concretas como el momento del voto. Vicente. Bueno, la reforma política es una cuestión bastante diversa, es decir, tiene una diversidad de dimensiones. Me parece que yo no empezaría por el tema del voto, simplificar, es decir, para acercarlo a lo más concreto, digamos, hoy por hoy. Me parece que la boleta única sería apropiada. Lo de la boleta electrónica, la verdad es que no me termina de convencer, digamos, es decir, el cronificar la votación no me convence, pero la boleta única sí, eso creo que es necesario, ¿no? Y después me parece que la reforma, ya creo que hay un cierto consenso, digamos, aunque hay sectores que se resisten, en cuanto a aspectos que tienen que ver con los mecanismos de agregación electoral, ¿no? Eso sí me parece que es razonable implantar. Por ejemplo, terminar con las colectoras, cosas así una cantidad de cuestiones de ese tipo que es bastante sencillo y me parece que se podrían lograr consensos parlamentarios. ¿Pero no es más una reforma del siglo XX esa y no del siglo XXI? Puede ser, pero yo no sé cuál sería la reforma del
siglo XXI, ya te digo, con el voto electrónico al principio no estoy de acuerdo porque desconfío bastante. El voto electrónico, la posibilidad de que haya hackeos, me parece que... ¿Cómo? ¿El voto de papel? Bueno, el voto de papel me parece que hasta ahora ha funcionado bien. ¿Por qué habría que cambiarlo? ¿Y cuál sería la razón para cambiarlo? Si digamos, con un buen control, que es el control que siempre tiene que haber, no tiene por qué haber fraude con el voto de papel. Entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar? Hay una cosa que Norberto también plantea, que es no solamente la mecánica del voto, sino la frecuencia. Dice, cuando haya alguna cuestión que resolver compleja, vayamos a preguntar y cita como antecedentes las democracias que son más plebiscitarias, como por ejemplo Suiza, ¿no? que es más frecuente. Pero ahora con la tecnología, claro, esa frecuencia puede ser... No, eso es otra cosa, sí, con eso en principio estoy de acuerdo. Creo que las elecciones para autoridades tendrían que ser en la Argentina menos frecuentes. No está bien que votemos cada 2 años, creo que habría que votar cada 4, o sea, eliminar las elecciones de medio término, digamos. Y al mismo tiempo, por supuesto, establecer, eso sí, mecanismos de consulta que no son plebiscitos, son referéndum, iniciativas populares, revocatorias, todos esos mecanismos tienen que estar. De hecho están puestos, así decir, están mencionados en la Constitución, ¿no? Pero me parece que ahí hay un poco de, no digo que haya sido deliberado, pero de trampa, digamos. Están diseñados como para que el gobernante se pueda valer de ellos, más que para que el ciudadano los pueda utilizar para poner en caja a los gobernantes cuando hace falta. Y la última, y que has liberado del poder del micrófono. Te voy a agradecer porque tengo una chica hermosísima esperándome en la esquina desde hace 10 minutos. Bueno, te libero. Con ese argumento. Vamos. No sé si alguien quiere agregar algo sobre esta cuestión, ¿no? Se ha trabado un poco la reforma política en torno de la incorporación de tecnología, que es un poco el eje del libro. O sea, el libro está atravesado por un concepto histórico, muy antiguo, como el concepto de poder, que habrá marcado con el primer garrote, como imagino yo, en la época de las cavernas, vas a saber uno cuándo. Pero claro, ese concepto está atravesado por la tecnología y nosotros estamos llegando algo tarde en algunas discusiones, pero finalmente estamos llegando y creo que es una novedad interesante, ¿no? Por ahí, Roberto, querías focalizar algo más sobre esto. Yo creo que quizá plantear en este momento, con mucha gente en la marginalidad, en la pobreza, con políticos que llevan a la gente en bus, o están ahí preocupados porque van con miles y cuentan la cantidad de baldosas que hay para ganarle al otro, cuando una monedilla de un perrito en internet tiene 1.600.000 entradas. Bueno, hay algo que no estamos viendo. Yo creo, y ahí lo digo, que uno de ellos sí, siempre, con el aumento de la tecnología, el voto electrónico va a ser cada vez más seguro. Esto es lo que dicen los y con respecto al voto público, eso sí, cito a algún amigo, pero es de mi incumbencia. El voto, ¿qué hacían los conservadores? Agarraban la libreta y se devolvían después de la elección, ya votaste. Bueno, eso se termina. Eso se termina. ¿Por qué tiene que ser un voto secreto? ¿Por qué? Porque si el político sabe a quién votaste, te puede presionar y perder el empleo. Pero hermano, eso es un delito. El día que tengamos una sociedad medianamente organizada, no puede alguien decirle vas a perder el empleo porque no me votaste a mí. Al contrario. ¿Cuáles son las ventajas del voto público? El voto público tiene dos ventajas. Primero, saber que mi voto está contabilizado, que no se perdió en el maremándum de la trampa. Y lo segundo es el reclamo popular al electo. Es decir, mira, aquí te voté. No es lo mismo decirle, me parece que te voté,
que decirle, aquí está la prueba, a mí me das cuenta, a mí me rindes cuenta. ¿Cuántos ejemplos tenemos de que se nos va realmente las ganas de ir y decirle 3 o 4 cosas a alguno de los que votamos? Bueno, pues el voto tiene que ser público. Quizás no es en este momento, porque no estamos preparados, pero como esta es una reunión de gente que está diagramando el pensamiento del futuro, no es un tema que discutimos, como decía Vicente, el tema de si acabará la política. Bueno, discutámoslo, charlémoslo, porque estos son los temas que pueden darle a este gobierno o al que venga la apoyatura intelectual que falta en todo proyecto. Si no hay proyectos, si no hay ideas, no sabemos dónde vamos. No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Yo, perdón, me voy a meter. No, yo creo que el tema de cuando uno dice que el voto ha perdido, digamos, perdemos el carácter resistente del voto, yo creo que con la irrupción de las redes sociales, todos sabemos por quién votan nuestros vecinos. Bueno, no es muy difícil descubrir por quién voté yo, o descubrir por quién va a votar el que está al lado mío, con leer solamente 3 respuestas a Facebook, 2 Twitter que mandó, ¿no es cierto? Y con 2 veces que haya publicado algo en Instagram, sabemos si va a votar a uno o a otro. Eso no es muy difícil. Yo creo que lo del internet y lo del secreto del voto está más orientado en el tema de que nos va a desnudar ante la sociedad. El problema de todo esto es el uso que haga el poder de esos instrumentos para condicionar no el voto o las preferencias, sino la decisión del voto. Porque todo el mundo sabe cuáles son mis preferencias. Pero hay un momento en que esas preferencias se galvanizan en una decisión, que es el momento donde yo pongo el voto en la urna. Que es muy probable que sea diferente a cuáles son mis preferencias. Aunque prácticamente le estoy diciendo quizás, no sé si se entiende lo que quiero decir. Pero mi pensamiento puede ser modificado a través de la utilización de la información con la que se cuenta en Internet. Eso es un tema, lo que hace que tal voto deje de ser secreto. ¿Puedo agregar un poco más de complejidad? Modestamente, no tampoco sin exagerar. Tuve la oportunidad de estar en Finlandia hace poquito y coincidió mi viaje con lo que una persona que conocí llamó temporada de chismes. La temporada de chismes. La temporada de chismes es el momento del año en el que el Estado de Finlandia publica quién pagó cuánto dinero de impuestos. La lista de todos los ciudadanos y la columna del dinero que pagan impuestos es pública. Secretismo. O sea, estamos hablando del secreto del impuesto, ¿no? Hoy hay tecnología que no se usa por el momento, no se usa a modo político, pero hay tecnología comercial que sobra, no solamente para saber cada uno, digamos, de nosotros qué preferencias tenemos, sino la misma tecnología te permite contactar a esa persona, llegarle con la información y llegarle con la comunicación que querramos. Digo, el tema de no decimos más el voto para no influir era un concepto correcto hace 30 años atrás. Hoy, ya tanto desde el lado del Estado, o desde el lado de los partidos, como desde el lado de la sociedad, el conocimiento del voto es totalmente. Y por otro lado, yo estoy convencido que el voto electrónico sí es más seguro, o va a terminar siendo más seguro que en la urna y el papel. Ambos pueden sufrir ataques, ¿sí? y ser hackeados, por decirlo de una manera, pero las probabilidades son mucho más chicas en el electrónico que en el tradicional. Yo tengo una posición personal sobre el tema del voto electrónico porque ha crecido mucho la oposición, no solamente del voto electrónico en Argentina, sino la incorporación de cualquier tecnología al proceso electoral. Ni siquiera ya no estamos hablando solamente de voto electrónico, sino de
directamente ninguna tecnología. Y eso desconoce cómo se vota hoy en Argentina. Hoy en Argentina la instancia de agarrar un papel y meterlo en una urna es solamente un porcentaje muy menor del proceso electoral. Después de eso viene la confección del telegrama, del acta. Después la confección del telegrama, y la gente que se opone al voto electrónico olvida que en realidad lo que estamos contando son lo que dicen los telegramas en el conteo provisorio y lo que dicen las actas en el conteo definitivo. O sea que los votos se cuentan una sola vez y no tenemos ninguna garantía. La única garantía de que eso, no, ni siquiera garantía, mayor garantía es que cada partido tenga un fiscal en cada mesa. Pero además no es una suficiente garantía porque puede confeccionarse mal el acta, o puede confeccionarse mal el telegrama, o puede encargarse mal el telegrama. No puede comprarse al fiscal. Y no, lo que pasa es que después tenés un fiscal por cada partido mayoritario, con suerte. Entonces, ya está hackeado el sistema actual, ¿no? Entonces, pero bueno, es una posición personal. Perdón, Bien, que está claro, acá quería decir que hay ciertos conceptos que se han sido sacralizados y asociados indefectiblemente el voto con la democracia. El voto con la democracia es el voto de una democracia representativa, esa que dice la Constitución, que el pueblo no delibera ni gobierna sino por intermedio de sus representantes. Y para lo único que sirve es para darle legitimidad de origen al gobernante. Pero la pregunta es, ¿y la legitimidad del ejercicio? ¿El gobernante cumplió efectivamente con lo que prometió y con lo que yo voté inicialmente? Creo que el tema el no secreto del voto se asocia a la democracia participativa. La de la vieja Grecia, el ciudadano votaba a voz en vivo y decía, y eso era aceptado en el sistema. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a votar más seguido y en muchas circunstancias. Yo me atrevería a decir algunas cosas que también supongo que van a causar reacción, pero por ejemplo, los maestros han estado meses de huelga. ¿A alguien se le ocurrió que votaran los maestros a ver si realmente querían ir a la huelga o no? ¿Algún sindicato estaría dispuesto a hacerlo? Así, muchos ejemplos creo que tendríamos que hacer del ejercicio del voto algo más cotidiano. Una pequeña, a lo que dice Miguel Ángel, yo en el libro pongo, cuando el ciudadano debe ser consultado por el referéndum, la revocatoria del mandato, todo eso se tiene que venir, porque no puede ser que haya una votación cada 4 años y el ciudadano se vuelve a la casa. Uruguay, cuando planteó el tema del juicio por los derechos humanos, llamó al referéndum y ganó por muy poquito, pero ganó y no se discute más, porque habló el pueblo. ¿Qué hicimos nosotros? Yo ahí, en otro trabajo, unos 10 leyes. No, revoco la ley anterior que metía preso a los comandantes, pero ahora lo reconozco, pero como señores, se votó y no se habló más en Uruguay. Esa es lo que estamos proponiendo. Quiero tirar otro tema, no sé si alguien quiere agregar más sobre el tema político, sino hay un tema que está planteado también en el libro, por lo menos en la parte que yo leí, que es el poder económico, ¿cierto? Que claro, cuando los poderes constituidos, los poderes políticos, por ahí ya hay mecanismos, incluso antiguos mecanismos que siguen vigentes, de control, de contrapeso, ¿no? Y está el periodismo también, con esa idea rosajona de perro guardiano, de control y demás. Pero ¿qué pasa con el poder económico? Que no está constituido, ¿no? Que está en corporaciones o en el ámbito financiero y demás. Y por ejemplo, en el libro hay un capítulo, por lo menos unas cuantas páginas, sobre la descripción de la última crisis financiera, ¿no? Y esto de las hipotecas subprime y toda esa bola de dinero que estalló en algún momento y de la que España se está recién empezando a recuperar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el poder económico en la era de Internet y el control, en todo caso, ciudadano de ese poder? Bueno, lo de creo que Estados Unidos, España también,
votaron algo así como 700.000 millones de dólares para salvar a los bancos. Entonces uno de los autores dice, creo que en español que vino de Crash en el 2010 se llama así, dice, ¿qué capitalismo es este? Resulta que cuando hay riesgo lo asume el Estado, y cuando hay beneficio va hacia los gestores que se ponían los bonos. Esto no es el capitalismo. Entonces lo que estamos planteando también, y muchos de ellos, es que hay un nuevo capitalismo. No va a desaparecer, pero hay un nuevo capitalismo. Dicen estos autores que yo no son todos, como les digo, yo traigo cartas de ellos y las deposito, ¿no? Porque es muy difícil entrar en esa discusión si no a nivel académico uno no tiene. Entonces lo que tenemos que pensar es en el control ciudadano, que es muy difícil en el tema económico, pero hay muchas organizaciones que están ejecutando un control. Y la publicidad, hacer público, como decías, hacer público directamente los sueldos. Por ejemplo, Suiza llamó a referéndum para ver cuánto le pagaban a los gerentes de las empresas. Y salió que no puede cobrar más de 3 sueldos mínimos de un empleado. A eso va. Hay un poco el juego también. Preguntas, comentarios, ¿sabéis? ¿Hubo alguna intervención? Está muy bien. ¿Algún tema? Nada por aquí. Ahí en cuanto al control de los poderes económicos, Norberto tiene mucha fe todavía en el periodismo, ¿no? Y cita el caso de Panama Papers, todavía seguramente cuando estaba haciendo el libro no estaban los Paradise Papers, y la noción de transparencia, que también, si bien hay toda una ola de transparencia, empiezan a aparecer también algunos detractores, ¿no? Claro. De la transparencia total, ¿no? Alguna cosa. No, incluso algunos planteando de borrar un poco la historia, ¿no? Como el tema del derecho al olvido, por ejemplo. Tiene que ver con por ejemplo, el Consorcio Internacional de Periodistas que descubre todos los Panama Papers, pero tiene que ver con, es muy difícil, ya va a ser muy difícil el ocultamiento, va a ser muy difícil el secreto. Por eso es importante que estas organizaciones de periodistas, es decir, le demos aire, porque el fin del secretismo, que también es el fin del secretismo a todo nivel político, el voto, el gobierno electrónico, también es el fin del secretismo económico. Es decir, todos estos paraísos fiscales fueron descubiertos por la acción del periodista. Pero yo planteo mío es que hoy un ciudadano, desde su casa, Snowden y Assange, ponen en vilo a la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, ponen en vilo a la CIA, a la FBI, a la KGB. 2 chicos recién salidos de la adolescencia en un cibercafé prácticamente pusieron en vilo el poder establecido. Esto es lo que yo quiero marcar, que viene otro poder. Tal vez nos queda un... Sí, lo que yo decía, yo leí todo tu libro y noto perfectamente... Pudiste llegar a todo el Lo leí todo, en un día. Gracias. Porque es muy interesante. A lo que voy yo es lo siguiente. Me pareció genial lo que decimos con respecto al ciudadano, que tiene que marcar y ver en las redes sociales. Nosotros tenemos que ser los interlocutores de lo que pasa en el mundo, no solamente acá, sino en todo el mundo, y darnos cuenta de que nosotros vamos a regular puntualmente tanto al periodismo como a la cosa económica, por lo menos dando nuestra opinión, sobre todo cuando somos más jóvenes, entre comillas, porque ya tengo 60 años. Yo mejor no digo. Pero a lo que digo yo es que vos en el libro marcás toda la época y puntualmente te quería decir, y que lo quiero decir acá en público, es que puntualmente con este gobierno no nombraste a nadie. Me pareció raro. ¿El gobierno de Macri? Sí. No. Pues si me equivoqué, no lo leí bien. No, nombro porque
creo que entran dentro de una característica general. No, porque marcas otros puntos de... No, en el autoritarismo, marco... pero lo único que tengo para decirte, nada más, no es ni una crítica ni nada. No, ojalá. Me encantaría que hagas la parte del libro. No, es genial el libro. El mal de Idris sí cito los casos que ya pasaron, como lo de Chávez, lo de Evo Morales, lo de Cristina, lo de López, lo de... Pero no le podemos decir que tienen un mal de Idris, porque es muy claro, hay que darle un tiempo para que lo hagan, para que revoten la Constitución. En 6 meses se lo interesante, bueno, pero está bien, no importa. No es nada más que una nota de color. Pero es genial el libro. Me pareció brutal. No quisiera ser muy discordante, pero creo que por lo menos tenemos que hacer una distinción entre lo que es el periodismo gráfico y el periodismo televisivo. Porque si tuviéramos que confiar algo en el periodismo televisivo hoy, yo no estaría muy seguro de que nos fuera muy bien. Y lo lamentable es que el periodismo gráfico va perdiendo cada vez más gente que lo lea y que intervenga. Creo que se abren otras perspectivas, evidentemente de participación, están los medios, la internet social, hay diferentes formas, pero evidentemente hay una diferencia entre lo que es la gráfica televisiva, lo que es la televisión y lo que es lo escrito, ¿no? Y en esto sigue teniendo vigencia lo de Marta Marluca. El medio es el mensaje, es lo que legitima. En el tiempo de mi padre se decía, lo leí en el diario, después lo escuché en la radio, lo dijo en la televisión, pero hoy, ¿a quién le creemos? ¿Cuál es el medio? Está en internet. Hay una parte de lo que a mí me genera un problema porque a veces nosotros cuando queremos bajar a la realidad bajamos algunos mitos. El mito del ciudadano, en cierta forma pensamos que el ciudadano. A mí me han tocado vivir experiencias singulares, o sea, muchos de nosotros lo hemos vivido, en donde yo estuve el día 30 de marzo en una manifestación de la CGT en contra del gobierno. En donde en la plaza había un montón de gente en una manifestación, bueno, y con las técnicas de manipulación de esa época, que eran berretas, totalmente, yo lo veo a Leo y me da terror, porque este es muy sutil. Entonces, ¿qué sé yo? Iría estando en la plaza haciendo cualquier cosa. Totalmente. Sí, no sé si, los medios, perdona, no sé si apuntás a esto, pero yo creo, porque yo creo que hay que poner bajo control ciudadano la mayor parte de las actividades. Pero yo como una precondición, que se prepare. Hoy no puede alegar desconocimiento. Yo no sabía. No, señor. Usted tiene todo en internet, todo lo que quiera para saber, para informarse. Entonces el ciudadano tiene que preocuparse un poco de informarse, tiene toda la información adecuada. Hagámonos cargo de eso. No. A ver. Dime. Perdón. No es que no esté de acuerdo. Cuando yo empecé a dictar clases, o cuando empecé a estudiar, mejor dicho, vamos a ir un poquito más lejos, cuando empecé a estudiar, yo fui a la universidad para que los docentes, los profesores me dijeran qué era lo que tenía que leer. Y hoy uno va a la universidad para que le digan lo que no hay que leer. Porque el problema es que hay mucha información. Perdón, acá creo que algunos de nosotros hasta debemos tener comunicaciones desde el submarino. Nos pasaron comunicaciones de dentro del submarino que había pasado. Digamos, hay mucha basura dando vueltas. Entonces, basura que a un tipo informado le perfora el cerebro, y me quiero imaginar qué pasa con la gente que no tiene idea de lo que sucede. Entonces, no hay información en internet, honestamente, lamentablemente no hay información. Lo que hay deformación. El problema es
demasiado para lo que nosotros podemos captar. Hay que saber buscarla, hay que educar a la gente para buscar la información, pero en realidad lo que sucede en verdad en Internet no lo vemos ninguno de nosotros porque esto está en la infrarred, está en la Internet profunda, que nosotros no conocemos. Nosotros conocemos la Internet esa que nos quieren vender, pero no la que pasa lo que pasa. Para conocerla hay que prepararse y sumergirse dentro de esa infranet, dentro de esta Internet profunda, que es donde circula la verdadera información. Es muy riesgoso, pero esto va a pasar lo que pasó con todo. Va a haber tanta información que la gente va a terminar pasando lo que hace 15 años atrás, si no estaba en la televisión, parecía que no sucedía, parecía que no era verdad. Dentro de 10 años, no importa lo que pasa en Internet porque la gente no lo va a creer. Bueno, pero lo que dice Norberto, no sé cómo podríamos derivar la conversación por este ámbito que es súper interesante, o por el rol de periodismo, pero nos abriría a un seminario aparte, ¿no? Un asado aparte. Un asado. 5 minutos. por lo menos Chori. Sí, yo hacía investigaciones sobre el centro culturalismo en una experiencia muy interesante de gobierno abierto. Y había muy interesante porque justamente buscaban distintas formas de participación del ciudadano en las decisiones del gobierno, en buscar que el gobierno sea transparente. Y bueno, hablando de Uruguay, a mí me sale envidia, un viceministro que comentó que el actual presidente de Uruguay, una vez por mes, va a uno de los, no sé si tienen 20 departamentos que está en Uruguay, que es un país chico, y se reúne con la gente. Y de alguna manera la gente le transmite, él con el gabinete, los problemas. De alguna manera es una manera de que la gente participe, porque el tema de Internet y el poder de la gente, o sea, tiene que haber una actitud del gobierno de empoderar a la gente y dar respuesta a esa gente. Y no es como muy pretencioso que Internet, por tener Internet solamente tengamos poder. O sea, tiene que haber una práctica de la política que, digamos, que nos conecte a los ciudadanos en las formas de participación. La verdad, a mí me dio salir. Es todo un aprendizaje. Siempre, más en una época revolucionaria, hay que aprender. Y el ciudadano tiene que aprender a involucrarse. Y como decía mi tocayo Norberto, tendrá que saber seleccionar qué cosas son útiles y qué basura. Muchos advierten sobre la banalidad de Internet. Yo recuerdo a Humberto Eco y a Pérez Reverte, que son muy críticos con la porquería de Internet. Pero yendo al tema del gobierno de Uruguay, yo siento que lo citó Vicente, de que Cho es discípulo de Malúa, que hace muchos años que yo lo vengo arrastrando su libro y su declaración, estuvo en La Nación hace unos años. Él habla de gobierno. Él dice que los gobiernos ideológicos no solo hacen daño, sino que no sirven, no resuelven el problema de la gente. Entonces tendríamos que ir pensando, que es el gobierno abierto, que son todas estas experiencias que se están haciendo, pero tenemos que ir pensando en otro tipo, que es un poco el planteo de Vicente, del Estado, el poder del Estado. Y tenemos que ir pensando con nuevas categorías y aprender, es un aprendizaje. Perdón, si nosotros decimos que la escuela tiene la formulación del siglo XIX, o sea, la estructura del gobierno, Estado, formulación, cosas republicanas y todo, para poder llegar a entrar a esto, tenemos que darle una nueva estructura, o sea, esto es lo que hay que conformar, o sea, porque las organizaciones se conforman con entidades, si no tenés las entidades que conforman, no puede haber un juego de esto. Este es, para mí sí, es un poco lo que sí, pero a lo mejor eso lo de Uruguay es romántico en el sentido de que podés ir a cada lado, bueno, pero ver cómo se formula eso, cómo se descentraliza. Es el concepto de gobierno abierto, digo, el tema de gobierno abierto, comunicación ciudadana, Internet solamente es un medio que permite que un intendente, en vez de recorrer durante un
una semana, los 20 estados, una semana cada uno, tenga una tecnología y tenga un medio que permita un ida y vuelta y una solución rápida a ese problema. Es un concepto el tema del gobierno abierto, al cual le agregamos un canal de comunicación importante que es Internet, le agregamos herramientas para poder procesar esa información y nos da como resultado un gobierno participativo. Pero digo, sería lo mismo que si tuviera todo el tiempo del mundo como para poder ir, establecer las reuniones, llevarlas y armar cada una de las leyes, por poner un ejemplo, en base a cada una de las propuestas. Digo, ese es un poco el concepto, ¿no? Me sacaron amarilla y volviendo me sacan la roja. Le das la palabra a Miguel, que la está pidiendo hace un rato, y vamos a hablar. Era para referirme al tema de la ciudadanía, es decir, yo creo que tenemos que repensar la ciudadanía, porque estamos acostumbrados al concepto de ciudadano-estado, y el Estado es una comunidad, como lo han señalado teóricos por muchas veces, es una comunidad imaginada, y hoy con la globalización y con el universalismo hay una ciudadanía que excede la de los estados nacionales. Esto lo estamos viendo todos los días con miles de ejemplos, desde el desgraciado episodio del submarino hoy, que estamos viendo cómo todo el mundo funciona o reacciona sobre un problema que nos afecta a nosotros directamente. Entonces, la identidad es un tema que queda abierto a discusión para poder elaborar a partir de una identidad común, compartida. No digo que se renuncie a la identidad nacional, sino que esa identidad nacional sea también compatible con una identidad de la humanidad global en la que todos participen. Bueno, y con esto cerramos el panel, les agradecemos mucho. Argentina 2050.